Hola, soy la doctora Elizabeth Ramos Raudri, soy médico neurogenetista y me complace mucho que hayas tomado o estés tomando con nosotros el diplomado, ya sea la versión en línea o la versión presencial. Estos videos los hicimos para que puedas profundizar más en los temas y obtener un aprendizaje más didáctico. El tema que vamos a repasar ahorita es el de epigenética, enfocándonos en las bases de la epigenética. A nivel de la célula tenemos la información genética, principalmente la información a la que nos vamos a enfocar ahorita es la información que está a nivel del núcleo celular. En el núcleo celular vamos a tener los cromosomas y estos van a ser 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. ¿Qué conforman los cromosomas? Bueno, estos están conformados por el DNA, que vienen a ser las secuencias de nucleótidos, es decir, un polímero de nucleótidos, de bases. El nucleótido pues va a estar conformado por la base nitrogenada, por el azúcar y por el fosfato. Entonces, y al final pues esto viene siendo el DNA y también proteínas histonas y proteínas no histonas que le van a permitir condensarse. Nosotros llamamos cromatina a la unión de estas proteínas histonas junto con el DNA. Entonces, si te fijas, vamos viendo diferentes niveles de organización de la información genética. Entonces, a nivel del núcleo estamos viendo que tenemos el DNA, serían las secuencias nucleotídicas, tenemos la estructura de la cromatina, pero también tenemos que mencionar la organización espacial de toda esta información del DNA al interior del núcleo. Estos son conceptos muy básicos que nos van a permitir entender un poco más estas bases de la epigenética. Recuerda que en este diplomado tratamos de manejar información científica, pero también esa información científica hacerla de un uso común y que podamos aplicarlo y entenderlo fácilmente. Para esto vamos a ver la definición de epigenética, que es decir, estos patrones heredables de la expresión de un gen que no pueden ser explicados por los cambios en la secuencia del ADN. Esta definición la hace Conrad Waddington y es muy importante resaltar lo siguiente. Quiere decir que nuestros genes no tienen ninguna alteración, no tienen ningún polimorfismo. Ahí no es donde radican estos cambios, sino radican los cambios en la expresión de estos genes. Es como tener un botón de apagado y de encendido de estos genes. Esto es muy importante, por eso se llama epigenética. Y además nos dice que se pueden heredar y que además pueden ser reversibles, y estos se generan por el contacto, bueno, no por el contacto, sino más bien por la interacción con el ambiente. Es decir, el ambiente va a generar cambios en la regulación de la expresión de nuestros genes, y la exposición a este ambiente puede apagar o prender estos genes como tal. Entonces, tenemos que empezar a ver que en esto la compactación de la cromatina juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se encarga de acceder a esta información para copiarla en RNA. Entonces, si esta información no está muy compactada, realmente no es accesible, y la enzima que tiene que realizar esta copia no va a poder realizarla. Entonces, hay que recordar que tenemos tres procesos. Uno es cuando el DNA se copia y la copia de este se hace en RNA. Eso se llama el proceso de transcripción, es decir, transcribir la información que está codificada en el ADN hacia RNA. Y la
proceso que se lleva, que es muy importante, es el de la traducción. Es decir, esta copia de RNA ahora la tenemos que transformar en una proteína. Entonces, esto se lleva a cabo en los ribosomas y en lugar de el resultado ser un RNA, va a ser una proteína, es decir, una secuencia muy grande de aminoácidos que te van a conformar pues esta proteína. Entonces, es muy importante ver que el nivel de compactación de la cromatina va a interferir en que se pueda obtener o no el RNA, y si no se puede obtener el RNA, pues mucho menos vamos a poder obtener el producto final, que sería o el RNA funcional o en el caso de una riboenzima o una proteína, ya sea estructural o que tenga algunas funciones. Los mecanismos por los cuales se genera esta regulación epigenética, bueno, vamos a ver la metilación del ADN, las modificaciones covalentes de las histonas, el remodelamiento de la cromatina en la matriz nuclear, la organización de territorios cromosómicos y los microRNAs junto con otros RNAs no codificantes. Bueno, vamos a empezar viendo lo de la metilación del ADN. La metilación del ADN es muy importante enfocarnos en que siempre va a causar el silenciamiento de los genes, siempre los apaga. Es muy diferente cuando hablamos de metilación a nivel de las histonas. A nivel de las histonas puede o no causar el silenciamiento o, por ejemplo, puede potenciar la expresión de estos genes. Sin embargo, siempre que veamos metilación del ADN, va a ser para silenciar. Aquí tenemos un dato muy importante que es la DNMT1 es la metiltransferasa de DNA1, que se va a encargar de la metilación, pero de mantenimiento. La tipo 3 es la que se encarga de la metilación de nuevo. Miren, el grupo metilo se va a añadir a a las citosinas, pero a las que están en los grupos, en estas islas de CPG. Se dice CPG porque está en la misma hebra, es decir, nosotros sabemos que la citosina siempre se va a unir con una guanina. Entonces, obviamente si digo CG, voy a pensar que es la guanina complementaria a la citosina, y no, hay islas donde está una citosina, una guanina, una citosina, una guanina, y en estas, que generalmente se van a encontrar en los promotores de los genes, es donde se añade este grupo metilo. Este grupo metilo lo toma la enzima de una partícula que se llama SAM y lo agrega al carbono número 5 de la citosina, entonces dándonos como resultado una 5-metilcitosina. Si se fijan, la partícula SAM es S-adenosilmetionina y esta va a ser la que va a donar el grupo metilo para poder metilar a la citosina. La metilación del ADN se va a dar principalmente en islas CPG, es decir, la P es el enlace fosfodiéster que va a tener entre la citosina y la guanina, indicándonos que es de la misma hebra, que no es de la hebra complementaria. Y esto que va a generar la represión de la transcripción, es decir, va a evitar que ese gen se pueda expresar, porque va a generar una mayor compactación de la cromatina y no se va a poder llegar a transcribir y sacar una copia de RNA, y por lo tanto, si este gen producía una proteína, no se va a poder producir esta proteína. Las islas CPG, el 70% se encuentran, bueno,
los promotores van a ser ricos en estas siglas CpG y el 70% se encuentra hipometilado, es decir, para que estos genes se estén expresando. En cambio, si nosotros no metilamos, va a generar el silenciamiento de estos genes. Las ADN metiltransferasas, tenemos la tipo 3A, la tipo 3B y también tenemos la tipo 1. La tipo 3A y 3B son muy importantes en la etapa embrionaria porque son las DNA metiltransferasas de novo, y las DNA metiltransferasas que se encargan de mantener este patrón de metilación serían las tipo 1, que estas pues actuarían principalmente en el resto de la etapa posterior al nacimiento. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos que una vez que tenemos una citosina metilada, es decir, que ya le agregamos el grupo metilo en el carbono 5 de la citosina, la forma de poder retirar este grupo metilo va a ser con una desaminación, y es un proceso que es reversible. O sea, es reversible a través de la desaminación, pero no es reversible de forma espontánea. Es decir, esto es muy importante ahorita que veamos los términos principales en las modificaciones de las histonas. Entonces, en cuanto a los mecanismos epigenéticos, ya vimos que la metilación del ADN, pues requiere de enzimas que se llaman DNA metiltransferasas, y que hay tipo 1 y tipo 3, y que estos patrones de metilación van a permitir que los genes estén silenciados y por lo tanto no se estén expresando y no estén produciendo proteínas. Ahora vamos a ver las modificaciones covalentes de las histonas. Miren, las histonas van a ser estas proteínas que van a formar como pequeño yoguito en donde se enreda el DNA. Esta estructura se llama nucleosoma, y entonces estas histonas vamos a tener 4 histonas. Aquí lo más importante es que la histona 1 no forma parte de este octámero de histonas, sino que va por fuera de este pequeño círculo para permitir la vuelta hacia el DNA. Entonces, aquí tenemos que este octámero va a estar formado por la histona 2A, 2B, la 3 y la 4. Entonces vamos a tener 2 de cada una de estas histonas, y van a formar esta como bolita en donde el DNA le va a dar 1.67 vueltas. Y esto es importante porque le va a permitir al DNA estarse compactando. Estas histonas son proteínas, entonces estas proteínas van a tener una colita que va a ser este residuo, va a ser esta colita que es el extremo aminoterminal. El extremo aminoterminal sale hacia afuera y el extremo carboxiloterminal de estas proteínas se queda por dentro. En el extremo aminoterminal van a haber varios aminoácidos, y en estos residuos de los aminoácidos es donde se van a llevar a cabo diferentes modificaciones covalentes que permiten esta regulación epigenética. Estas modificaciones covalentes quiere decir que no son reversibles de forma espontánea, que se requiere un mecanismo muy específico para realizar la acción inversa. Entonces, sí se pueden quitar estas marcas epigenéticas, pero requieren
de procesos muy específicos. Ahorita vamos a ver algunas enzimas que realizan estos procesos.